Imagina a alguien que con el paso de los años ve cómo su dinero crece en silencio, multiplicándose sin exigirle más horas de trabajo. 2 décadas después, esa persona disfruta de un patrimonio que le permite elegir cómo vivir, sin depender de un empleo ni de la incertidumbre económica. Ahora pensemos en la otra cara. Alguien que llega a la jubilación con la misma cantidad de dinero que tenía años atrás, sin haber aprovechado el poder del tiempo y del interés compuesto. Ese contraste no es un cuento, es una realidad que millones de personas enfrentan a diario, y la gran pregunta es, ¿en qué escenario quiere estar cada uno? Lo cierto es que no existen atajos mágicos ni fórmulas secretas que prometen hacer rico a cualquiera de la noche a la mañana. Esa idea del trading rápido o de perseguir rentabilidades imposibles solo lleva a frustración y pérdidas. Lo que realmente funciona, lo que siempre ha funcionado, son estrategias claras, probadas y sostenibles. Reinvertir dividendos, hacer aportaciones periódicas, mantener la calma en los mercados y dar tiempo al tiempo. No se trata de ser un experto en finanzas ni de tener grandes sumas iniciales, sino de entender que la disciplina y la constancia valen más que cualquier promesa de riqueza inmediata. Pero aquí viene el golpe de realidad. La mayoría no lo logra. 9 de cada 10 inversionistas principiantes pierden dinero porque cometen los mismos errores una y otra vez. Sacan su capital antes de tiempo, no diversifican adecuadamente o toman decisiones guiados por la emoción en lugar de la estrategia. Ese comportamiento no solo frena el crecimiento, lo destruye por completo. Si alguien quiere aprender a invertir con inteligencia y aprovechar el verdadero poder del interés compuesto, lo invitamos a suscribirse al canal Educa tu billetera, donde cada consejo está diseñado para transformar hábitos financieros en resultados duraderos. Después de comprender la importancia del interés compuesto, surge la gran pregunta: ¿cómo aplicarlo de manera práctica en la vida diaria? No basta con saber que el dinero puede multiplicarse con el tiempo. Lo esencial es contar con un plan claro y con estrategias que funcionen tanto para quienes comienzan con poco, como para quienes ya tienen cierta experiencia en el mundo de las inversiones. A continuación, se presentan 4 claves fundamentales que permiten que el interés compuesto haga su trabajo: reinvertir dividendos, realizar aportaciones periódicas, mantener un horizonte temporal amplio y diversificar adecuadamente. Cada uno de estos pasos tiene un propósito específico, y combinados, forman un sistema que protege y hace crecer el capital con el menor riesgo posible. Paso número 1: reinversión de dividendos. DRIP. Deja que tus ganancias compren más acciones. La reinversión de dividendos, conocida como DRIP por sus siglas en inglés, Dividend Reinvestment Plan, es una de las estrategias más simples pero más poderosas para acelerar el crecimiento de una inversión. En lugar de recibir los dividendos en efectivo y gastarlos, el inversionista decide utilizarlos para comprar automáticamente más acciones de la misma empresa o fondo. De esta manera, cada dividendo recibido no se convierte en consumo, sino en una pieza adicional que suma al patrimonio. La magia del DRIP está en que, al reinvertir, se incrementa la cantidad de acciones en cartera sin necesidad de aportar dinero nuevo. A largo plazo, este efecto crea una especie de bola de nieve. Las acciones generan dividendos. Esos dividendos compran más acciones, y esas nuevas acciones generan aún más dividendos. Con el tiempo, la acumulación se acelera de forma sorprendente. Por ejemplo, un inversionista que posee 100 acciones de una empresa que paga dividendos trimestrales, al reinvertirlos cada vez, terminará al cabo de los años con una cantidad muy superior a esas 100 iniciales, sin haber puesto dinero extra. Lo que comenzó como un ingreso modesto se transforma en una fuente creciente de capital. El DRIP también enseña una lección valiosa: dejar que el dinero trabaje por uno mismo. No se trata de grandes movimientos ni de cálculos complejos, sino de paciencia y disciplina. Quien reinvierte sistemáticamente los dividendos está sembrando semillas que, con el tiempo, se convierten en un árbol sólido de rentabilidad. Paso número 2: aportaciones periódicas, EDICA. Invierte siempre, sin importar el precio. El Dollar Cost Averaging, o DCA, es una estrategia
que se basa en la constancia. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero en intervalos regulares, por ejemplo, cada mes, sin importar si el mercado está en alza o en caída. A simple vista parece un método sencillo, pero su poder está en la disciplina y en cómo suaviza los efectos de la volatilidad. Cuando una persona compra acciones o fondos con la misma cantidad de dinero cada cierto tiempo, automáticamente adquiere más unidades cuando los precios son bajos y menos cuando los precios suben. Esto permite obtener un precio promedio más equilibrado y evita el riesgo de entrar al mercado en el peor momento. De ahí viene el nombre, promediar el costo en dólares. La mayoría de los inversionistas principiantes comete el error de esperar el momento perfecto para invertir. Pero la realidad es que nadie puede predecir con exactitud cuando un activo alcanzará su punto más bajo o más alto. Al intentar adivinar el mercado, muchos se quedan paralizados y terminan perdiendo oportunidades. El DCA elimina esa incertidumbre porque no depende del timing, sino de la constancia. Un ejemplo sencillo. Alguien que invierte $200 todos los meses durante 10 años habrá pasado por subidas, caídas y crisis. Pero al final, lo que contará es que habrá acumulado una posición importante en su inversión, sin estrés ni especulación. A la larga, el mercado suele crecer, y quienes han sido constantes son los que se benefician del efecto compuesto. El DCA también tiene un componente psicológico muy valioso. Ayuda a construir el hábito de invertir como si fuera un recibo fijo, igual que pagar la luz o el alquiler. Así, invertir deja de ser una decisión ocasional para convertirse en parte natural de la vida financiera. Paso número 3. Horizonte temporal. Cuanto más tiempo, mayor efecto multiplicador. El horizonte temporal es probablemente el factor más subestimado en el mundo de las inversiones. Muchas personas se enfocan en qué activo comprar o en cuál estrategia seguir, pero olvidan que el tiempo es el verdadero multiplicador del interés compuesto. No es lo mismo invertir durante 10 años que durante 30. La diferencia puede parecer solo de 2 décadas, pero en la práctica es la distancia entre un capital modesto y una fortuna. Para entenderlo basta con un ejemplo. Supongamos que alguien invierte $200 al mes con una rentabilidad promedio del 8% anual. Después de 10 años, tendrá acumulados alrededor de $36,000. Sin embargo, si mantiene la misma constancia durante 30 años, esa cifra no se triplica. Se dispara a más de $270,000. La diferencia no está en la cantidad de dinero invertido, sino en el tiempo que se le permitió al interés compuesto hacer su trabajo. Este fenómeno ocurre porque, a medida que pasan los años, los intereses no solo se generan sobre el capital inicial y las aportaciones, sino también sobre los intereses acumulados previamente. Es como una bola de nieve que al principio avanza lenta, pero que en la pendiente larga gana tamaño y velocidad de manera imparable. El problema es que muchos inversionistas interrumpen ese proceso demasiado pronto. Retiran dinero a mitad de camino, cambian de estrategia constantemente o se dejan llevar por la impaciencia. La clave está en comprender que la inversión no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Un horizonte temporal amplio no requiere grandes sacrificios, sino paciencia. Quien empieza temprano y se mantiene constante da a su dinero la ventaja más poderosa: el tiempo. Y esa ventaja, bien aprovechada, es la que marca la diferencia entre preocuparse por el futuro o disfrutarlo con tranquilidad. Paso número 4. Diversificación. No pongas todos los huevos en la misma canasta. La diversificación es una de las reglas de oro en el mundo de las inversiones. Se trata, en palabras simples, de no depender de un solo activo, sector o país para hacer crecer el dinero. Cuando una persona concentra todo su capital en una sola inversión, está asumiendo un riesgo enorme. Si ese activo cae, el impacto puede ser devastador. En cambio, al diversificar, las pérdidas en una parte de la cartera pueden compensarse con ganancias en otra. Pensemos en un ejemplo sencillo. Alguien que invierte únicamente en acciones de tecnología puede ver grandes resultados durante los años de auge del sector,
Pero si llega una crisis específica, como ocurrió con la burbuja.com, puede perder buena parte de lo acumulado. Por el contrario, quien reparte su dinero entre distintos sectores, tecnología, salud, energía, consumo, tendrá más probabilidades de mantener estabilidad, incluso en momentos difíciles. La diversificación no solo aplica a sectores, también a geografías y tipos de activos. Invertir en empresas de diferentes países reduce la exposición a los problemas económicos de una sola región. Incluir activos como bonos, fondos indexados o bienes raíces protege el capital frente a la volatilidad del mercado accionario. Es como construir un edificio con varias columnas de soporte. Si una falla, las demás mantienen la estructura en pie. Un error común es pensar que diversificar significa tener demasiadas inversiones sin control. La clave está en lograr un equilibrio. No se trata de tener de todo un poco sin criterio, sino de construir una cartera pensada, donde cada pieza cumple un rol. Unas dan crecimiento, otras estabilidad, y algunas liquidez. Uno de los errores más costosos que un inversionista puede cometer es retirar el dinero demasiado pronto. El interés compuesto necesita tiempo para desplegar todo su potencial, y cada año adicional marca una diferencia enorme en los resultados. Cuando alguien interrumpe ese proceso, está cortando de raíz el crecimiento exponencial que se produce al reinvertir ganancias sobre ganancias. Es como arrancar un árbol joven antes de que empiece a dar frutos. La paciencia es indispensable para recoger la verdadera recompensa. Otro error común es perseguir rentabilidades rápidas. La tentación de entrar en inversiones de moda o buscar oportunidades que prometen multiplicar el dinero en poco tiempo suele terminar en pérdidas. Este comportamiento responde más a la emoción que a la estrategia y suele llevar a comprar caro y vender barato. El mercado está lleno de ejemplos de personas que persiguieron la próxima gran oportunidad y terminaron perdiendo gran parte de su capital. También es peligroso no diversificar adecuadamente. Apostar todo en una sola acción, sector o criptomoneda puede parecer atractivo cuando el activo sube, pero basta con una caída inesperada para poner en riesgo años de esfuerzo. La falta de equilibrio convierte cualquier imprevisto en una amenaza seria. Otro error silencioso es la falta de constancia. Muchas personas empiezan motivadas, pero después de unos meses interrumpen sus aportaciones o cambian de estrategia al primer tropiezo. Esa inconsistencia impide que el interés compuesto haga su trabajo y retrasa el camino hacia los resultados. Al final, invertir no se trata de fórmulas secretas, ni de tener una suma enorme para empezar. Se trata de disciplina, paciencia y visión a largo plazo. El interés compuesto es una herramienta silenciosa, pero imparable, capaz de transformar pequeñas decisiones constantes en grandes resultados. Cada aportación, cada dividendo reinvertido y cada año que se mantiene el capital trabajando son pasos firmes hacia la libertad financiera. La verdadera pregunta no es si funciona, sino si se tendrá la constancia para aplicarlo. Porque la diferencia entre quienes logran estabilidad económica y quienes se quedan en el camino no está en la suerte, sino en la capacidad de mantenerse firmes cuando otros dudan. Si quieres aprender a construir tu patrimonio y aprovechar cada recurso al máximo, suscríbete al canal Educa tu billetera. El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor es hoy.